Dirección de Investigación Aplicada, darles la bienvenida a esta actividad en la que entiendo vamos a abordar una convocatoria que lanzamos la semana pasada, la convocatoria de Hubs de Transferencia Tecnológica. Así que muy bienvenidos, muchísimas gracias por destinar tiempo de esta mañana para esta actividad. Y Carlos, te doy el pase a ti, a Paula o a ti. Super. Sí. Perfecto, Carlos, por favor, te dejo con ellos. Carlos Ladrix, como ustedes saben, es nuestro subdirector de investigación aplicada de la ciencia. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todos y todas. Llegó el día, finalmente. Nos costó, pero logramos con bastante esfuerzo, y aquí quiero partir aprovechando de agradecer al equipo de Transferencia de Emprendimiento, porque hemos estado con un trabajo bien intenso. Entre medio se nos puso Startup Ciencia, que logramos adjudicar también la semana pasada. Y bueno, finalmente pudimos, Contraloría de por medio, ¿no es cierto?, tener las bases la semana pasada, levantar el concurso y poder abrir el día jueves. Así que este es un lanzamiento un poco sui generis, porque como es un concurso, digamos, acotado a los 3 hubs, la idea es que aprovechemos el tiempo para hacer las preguntas y revisar las dudas que puedan tener después de la lectura de las bases. Sé que hubo poco tiempo entre el día jueves y hoy para poder leer las bases y los documentos anexos, pero me imagino que deben haber varias preguntas ya como para poder partir la reunión. Así que una cordial bienvenida a todos y todas. Saludos también al equipo nuestro, está Paula Marín, que de verdad trabajó muchísimo junto con Esteban. Rafael Pérez también nos acompaña en el departamento, así que muchas gracias a todo el equipo. Hay 2 posibilidades. ¿Nos vamos de inmediato a las preguntas o yo hago como una breve pasada de las bases? Tenemos una presentación rapidita, así como para contar. Que quizás con eso podemos centrar los puntos más importantes de la base, ¿te parece? Sí, Carlos, me da la impresión que podríamos partir con eso y después podemos abrir no somos pocos, podemos abrir el micrófono y que ustedes puedan hacer sus preguntas directamente. O bueno, también quien quiera ponerlas en el chat, como siempre dejamos esa oportunidad. Pueden ponerlas en el chat y yo las puedo leer. Súper, estamos así, entonces voy a compartir. Aquí está. Ahí está. Entonces, es una pasada rápida, yo creo, del mismo texto de la base. Así que la idea no es leerlo, sino que más bien comentar las cosas. Este es un modelo que ustedes conocen, ¿no es cierto?, que inspiró el trabajo de estas bases y el concurso, donde pusimos a los hubs ahí al centro, en conexión con todas las entidades, instituciones y actores, en lo que hemos llamado el mundo on-campus, y actores del mundo off-campus, ¿verdad? Entonces, aquí no me quedo porque básicamente esto ustedes lo conocen muy bien y trata de dar orientación a lo que es nuestro ecosistema. Las directrices también están súper conversadas con los equipos de los hubs. Es un concurso por 2 años, en una lógica que nos va a permitir ordenar un poco el rol de los hubs durante este periodo en relación al resto de las partes del ecosistema, y también esperando que el Ministerio de Ciencia, que ya lo está haciendo, ¿no es cierto?, nos vaya bajando las políticas y así estar más preparados para lo que va a ser seguramente el concurso que vamos a tener que llevar adelante en los próximos 2 años. Este es el objetivo general, que trato de tomar todo aquello que ha sido el trabajo de los hubs en los últimos años, pero también un ajuste en el sentido de la amplitud, el alcance y el trabajo que esperamos de ustedes en los próximos, a propósito de este concurso, ¿no es cierto? Yo creo que aquí lo que más rescatamos es la parte final, no solo el tema de los resultados de investigación y desarrollo de las universidades, sino que también de centros tecnológicos y de otros actores que sean parte del sistema CTC. Cada verbo acá, cada elemento de este objetivo general creo que fue bien pensado y muy coherente con lo que viene para adelante. Los objetivos específicos que se van ordenando hacia adelante en resultados esperados y después en componentes de trabajo son 5. El primero, ¿no es cierto?, con
lo que tiene que ver con la transferencia de las tecnologías, y lo pusimos así: aumentar el número de procesos exitosos de la transferencia tecnológica, aun cuando nos interesa el proceso. Acá está como objetivo el que eso finalmente llegue a puerto. El tema del fortalecimiento de las capacidades de los emprendimientos de base científica y tecnológica, la transferencia a nivel internacional, que es un rol que esperamos seguir potenciando en los roles, en los hubs. El mundo de la innovación abierta también está recogido un objetivo específico, tanto con actores públicos como privados, siempre en consonancia y en concordancia con los otros instrumentos que están siendo operados hoy día por entidades similares a nosotros en materia de desafíos públicos o desafíos privados en un marco de innovación abierta. Y no menos importante, que los hubs también están llamados a ir creando capacidad en el ecosistema, ¿cierto? Y eso que se aprecia a través de herramientas, metodologías, en fin, que se van validando y que realmente se van poniendo a disposición tanto de capacidades propias como de terceros. Estructuramos las bases en función de 4 componentes de trabajo que están acá y tienen mucho que ver con los objetivos. Acá está el detalle que aparecen las bases para cada uno de los componentes. Acompañamiento y gestión tecnológica es el primero, que tiene que ver con esto de poder desarrollar las hojas de ruta para cada tecnología que ustedes meten al portafolio o ingresan al portafolio, con una lógica así de adaptación. Creo que esto recoge algo quizás distinto, una adaptación clara y precisa respecto del cliente, llamémoslo así, o el usuario de los servicios que ustedes van a entregar en este componente, ¿no? Como ir conformando una buena relación de trabajo a partir de reconocer esas capacidades tan diversas que hay en el ecosistema. En todos los componentes hemos indicado también la necesaria articulación con los distintos instrumentos que están hoy día dentro de la agencia o fuera de ella, particularmente en este, ¿no es cierto?, con el trabajo que hacen las hoteles y otros instrumentos como Ingeniería 2030, Ciencia 2030, en fin, que están más en manos de las universidades, ¿no? Dentro de este componente de trabajo y dentro del portafolio, bueno, su portafolio, un portafolio más pequeño de aquellas tecnologías que puedan derivar finalmente en transferencias a escala internacional. El segundo componente es aquel que tiene que ver con startups, con emprendimientos de base tecnológica, y aquí están en la lógica de poder crear capacidades, pero con el fin de poder llegar finalmente a levantar capital, a acelerar el proceso de cooperación tecnológica. Se menciona alguna metodología de trabajo en este componente, y también se espera que esto se articule con aceleradoras y otros actores que también están operando, particularmente hoy día, interesados en poder ir vinculándose con fondos de capital de riesgo. El tercero es el vínculo con la industria y el sector público. Esto en lógica de innovación abierta, que ustedes ya vienen trabajando. Aquí también insistir en este componente, en la necesaria vinculación con otras iniciativas que ya las mencioné, para que estén bien coordinadas cuando se trabaje, ya sea con actores privados o con actores públicos. Mencionamos por lo menos 2 que hoy día están operando, uno en Corfo y otro en nosotros. Y el último, que es el desarrollo y transferencia de metodología y herramientas, a propósito de lo que ya existe, como programas de trabajo que ustedes han venido paquetando. Este también tiene quizás una lógica de adicionalidad. Aquí lo que esperamos es que a partir de lo que ya se ha venido validando con metodologías y herramientas de trabajo, se puedan o perfeccionar o agregar otras que vayan fortaleciendo las capacidades del ecosistema. Acá no me detengo, los beneficiarios están súper claros, son los 3 hubs hoy día en operación, y agregamos la posibilidad, ¿no es cierto?, en lógica ANI, de tener instituciones asociadas, que puedan ser entidades privadas o públicas, nacionales o extranjeras, pero siempre y cuando pongan recursos valorados o pecuniarios al financiamiento del proyecto. Eso lo distingue un asociado de un colaborador. Esto está pequeño, pero yo creo que van a haber preguntas respecto de esto, y tiene que ver con un componente de evaluación que define las indicadores y metas que ustedes van a proponer para estos 2 años. Seguramente vamos a conversar con esto, pero tiene en esta lógica, ¿no es cierto?, de poder hacer un proceso respecto a cada indicador,
donde se distingue el input, el proceso, el resultado y el outcome. Y hemos agregado una columna de componente regional, que es parte también de lo que el Ministerio nos ha pedido para todos nuestros instrumentos, que tengamos una expresión, tanto en género como en temas regionales, pero aquí particularmente en lo regional, de cómo se expresan finalmente estos indicadores en las actividades y los resultados que se pueden tener en regiones. El mecanismo de evaluación son 4 componentes de evaluación: el equipo de trabajo, la trayectoria que ha llevado cada hub y la propuesta de metodología y plan de trabajo que se hace en función de los componentes que hemos descrito, las metas, la propuesta de plan de monitoreo y retroalimentación de los indicadores y el fortalecimiento de redes y vinculación con partners. No entro en los detalles porque están puestos aquí. Finalmente, los detalles del concurso en cuanto a su financiamiento, el plazo y los montos de cofinanciamiento que se espera tener para cada una de las propuestas, de un 30%, 20% valorizado, 10% pecuniario. Eso no tiene mayores cambios respecto a lo que venían trabajando, y la plataforma que hemos puesto. La parte de cómo se estructuran los gastos: 4 componentes de trabajo: gasto en personal, equipamiento, infraestructura y mobiliario. Hemos restringido mucho equipamiento y infraestructura y mobiliario, entendemos que no hay mayores necesidades allí. Y los gastos de personal quedaron con un límite de hasta un 70%, y el resto se va a gastos de operación. Y acá están los plazos que están puestos ya en el concurso. Abrimos el jueves pasado, está abierto hasta el 23, recibimos las propuestas hasta el 23 de agosto, y esperamos entre agosto y septiembre tener resuelto el concurso. De mano manual de evaluación, que va a tener 3 expertos internacionales, y nosotros vamos a reunir ese panel en la etapa final para poder ya dar los resultados del concurso. Ya, hemos cumplido con la formalidad rápida de tener que presentar las bases. Voy a dejar de compartir y ahora quedamos atentos a las preguntas y dudas que puedan tener. Les invito a levantar la mano a través de la aplicación y vamos dando la palabra a quien lo requiera. Fernando. Hola, muchas gracias por la explicación. Nosotros efectivamente ya yo creo que todos los hubs ya están trabajando un poco en las bases, pero siempre quedan algunas dudas. Y una de las que tengo es que, por ejemplo, y esto yo creo que les pasó a otros hubs también que tienen programas similares, nosotros en NoHub tuvimos un programa que se llamó Open Bridge. Hicimos la versión Open Bridge COVID y Bridge, que era de cierre de brechas tecnológicas. Y la verdad es que con el instrumento anterior, en caso de Corfo, tuvimos varios impedimentos o varios problemas para financiar ciertas actividades, sobre todo desarrollo de tecnología, porque el instrumento estaba mucho más enfocado en lo que era gestión. Entonces era como, podíamos pagar estoy inventando, podíamos pagar un modelo de negocio, PI, contratar un intermediario como broker, pero para hacer un MVP, por ejemplo, a veces nos costaba un poco más y teníamos que darnos algunas vueltas. En las bases, lo estábamos conversando internamente, no me quedó tan claro si ese tipo de gasto lo vamos a poder hacer, porque justamente nosotros trabajamos en base a planes de trabajo con los emprendimientos, con las tecnologías, y a veces ese tipo de actividades nos generan un problema cuando negociamos con las universidades de tecnología o con los emprendedores, porque esperarían ver eso en el plan de trabajo. A veces lo necesitan antes que una estrategia de propiedad intelectual, por decir algo. De acuerdo. No sé si respecto de esta pregunta, porque así podemos ir contando preguntas, si hay alguien que respecto de esto tenga algún complemento o una duda que esté en este sentido, para ir reuniendo consultas. Ignacio tiene Sí. la mano levantada. Sí, Por ¿se favor. escucha bien? Sí. Sí, en la misma línea, o sea, para seguir con esa misma línea, era justamente cómo podíamos invertir en los proyectos. Efectivamente, en algunos casos que la transferencia requiere un desarrollo tecnológico y tampoco nos quedó tan claro en las bases cómo podía hacerse, porque uno de los temas que fue en el instrumento anterior era justamente las barreras y lo complejo que era poder invertir en esos planes de trabajo. Gracias, Ignacio. ¿Francisco de su equipo? Sí, no. Y ahí también sumar ahí que en una parte de las bases habla de una inversión 1 a 1, que sea una parte de NIT y otra parte de otra fuente. Puede ser, me imagino, el CAP, de las universidades o de las empresas.
Imagino que eso queda abierto a, no importa dónde venga un poco, pero que no sea del subsidio, del 100% de lo que se invierte en la... no me acuerdo el caso exacto de la implementación. Implementación de la hoja de ruta, la página 13. Sí, Podrá inversiones 1 a 1. incluir la inversión de recursos de subsidio para la validación y escalamiento de las tecnologías. Dicha inversión deberá ser cofinanciada al menos en razón de 1 a 1 con recursos distintos a NIF. Eso como que funciona un poco ahí. Súper. Oye, sí, efectivamente este fue un tema importante para nosotros por cómo venían actuando los hubs en el sentido de poder financiar desarrollo de MVP, prototipo, otra cosa. Nosotros partimos de la base que no es el rol principal de los hubs hacer aquello, sino que más bien prestar servicios para que eso ocurra conectando con otros actores del ecosistema. Por eso hemos insistido que hoy día capacidades de ese prototipo no están solo en las manos de ustedes con los recursos que tienen de subsidio, sino que también en otros actores que hoy día han venido trabajando con nosotros, que van a estar en cuerpo acá para poder justamente prestar servicios en materia de prototipaje y otras cosas, digamos, que tienen que ver con la maduración de tecnología, ¿no? Los proyectos, particularmente Startup Ciencia, también tienen recursos para hacer ello. Si no es suficiente y ustedes efectivamente quieren destinar parte del subsidio a poder financiar el desarrollo de las tecnologías a través de prototipos o cosas similares, nosotros sí vamos a aceptar esos gastos, pero con esa condición, que al menos sea 1 a 1. Es decir, queremos que exista de parte del desarrollo tecnológico, el emprendedor o el proyecto, la capacidad de poder financiar en parte ese trabajo y que no sea un esfuerzo que esté solo vinculado a lo que el hub puede hacer poniendo recursos de subsidio para poder desarrollar esa tecnología, ¿no? Ahí, Paula, no sé si puedes complementar. Sí, por ejemplo, de la universidad es un compromiso más 1 a 1, no solamente de que hayan dejado ahí las tecnologías y solamente el hub se preocupe de poder avanzar en ese desarrollo, sino también hay un compromiso de las mismas universidades. También yo creo que voy a volver un poquito más atrás, que el beneficiario van a ser ustedes, pero los asociados pueden ser los asociados que conforman el hub, o pueden ser asociados otros asociados que ustedes no tengan contemplado ahora en la corporación. Esto tiene como objetivo poder tener distintos asociados que sean centros de pilotaje, que puedan hacer esta pega que es necesaria muchas veces para avanzar en la tecnología que está muy verde y ustedes poderla tomar y articular y transformarla. ¿Ya? Entonces ahí es como una asociatividad con las distintas entidades que van a conformar este nuevo proyecto, que a veces no tienen nada que ver y no tienen relación con la corporación, porque ahora esto es un proyecto, no es la misma corporación que era en Corfo, que se creó la corporación y el proyecto era la corporación. Ahora ya no es la corporación el proyecto, es un proyecto aparte. Paula, una consulta ahí con respecto a cómo lo reflejamos esto en el presupuesto, porque como son líneas concursables nuestras, no tenemos la certeza al inicio de que vaya a ocurrir esta relación 1 a 1 que están solicitando en caso que haya que hacer desarrollo del MVP. Entonces... Sí. Lo que pasa es que en el presupuesto tú vas a tener al final como bolsas nomás en la hoja de ruta, a lo mejor tú puedes plantear ahí el 1 a 1, pero como concepto. Eso se va a ir viendo en la ejecución realmente de lo que se va concretando. Como las hojas de ruta vienen más concretas y se van a saber con quiénes tecnología o con quiénes socios se van a realizar, tanto los que son de la corporación o los que podrían ser los potenciales socios en el proyecto, ahí ustedes pueden mostrar cómo se podría hacer, pero ahora seamos realistas, ni ustedes ni nosotros tenemos claro, solamente en los 2 años vamos a saber en la ejecución cómo se va a ver el 1 a 1 en el presupuesto. Paula, yo Gracias, también Paula. Marinka, disculpa, pero es que Ignacio tenía la mano levantada antes que tú. ¿Sí? Ah, ya. Sí, disculpa. Sí, no, cortito. Una pregunta, en el caso de los proyectos,
¿qué pasa con esos aportes? Esos aportes uno tiene que ser valorizados, pecuniarios. Te pongo un ejemplo, porque muchas veces las universidades ponen a disposición las horas de los investigadores y infraestructura y distintas cosas. Eso también se podría considerar una inversión, porque nosotros dentro de los proyectos, cuando los estructuramos, efectivamente consideramos eso como parte del aporte de la universidad al proyecto, que efectivamente son recursos. Sí, para nosotros, esta vez no pedimos si eso, el 1 a 1, no pedimos que sea valorizado o Ya. pecuniario, ¿ya? Lo importante es que demuestren que también hay un apoyo ahí, el emprendimiento o el que está atrás del emprendimiento, el 1 a 1. Sí, esto como es proyecto, el 10% tiene que ser pecuniario, o sea, eso sí o sí como Perfecto. global, como total. Claro. Pero todo Pero en el lo fondo otro quieren ver el compromiso, un compromiso adicional. es un Ya, ok. compromiso. Ese es el espíritu. Sí, Ya, ese es el ok. espíritu. Muchas gracias. Gracias. Brinca. Yo tengo la duda, Paula, con respecto a las OTL. No, entiendo que no está en la misma como dirección de ustedes, pero sería importante, digamos, saber si dentro de la OTL se les permite, digamos, también, o se le exige a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento hacer hojas de ruta con el hub para en el fondo hacer este cofinanciamiento. Eso yo creo que sería súper importante que hablaran estos dos instrumentos, y no sé si es que hablan entre sí. Esa es mi duda. O sea, nosotros nos basamos más o menos en la postulación de las distintas OTL y el compromiso que habían tenido ustedes cuando tuvieron que mostrar los indicadores más o menos. Eso nosotros igual lo vimos. No sé si ellos van a trabajar en hojas de ruta. Nosotros también, igual que nosotros tenemos reuniones y vamos a seguir teniendo reuniones con la OTL y con Centro. Y queremos ahí hacer una vinculación más activa dentro de la NIT. Así que si ese es el lenguaje que deberíamos tomar, deberíamos considerarlos también nosotros. Ya, ahí, Marinka, respecto a ese componente de trabajo, tiene esta lógica de hoja de ruta. Lo que más nos importa a nosotros es, a propósito de las conversaciones que tuvimos justamente para levantar las bases, es que exista un acuerdo formal con el propietario de la tecnología para poder definir una serie de actividades, hitos de trabajo, y que en ese proceso, claro, se puede llegar a término en el sentido de hacer una transferencia exitosa o no, pero que al final pueda existir un acuerdo, o sea, que al final ese acuerdo que ustedes logran de manera formal pueda también tener un cierre formal. ¿Sí? Ya, el cliente, el usuario de ustedes puede decir, perfecto, no resultó, ok, pero cumplimos lo que habíamos comprometido ambas partes y finalmente cerramos este proceso para tecnología. O sigue abierto porque hay que resolver un par de cosas más, pero ya, ese es el espíritu de haber puesto esto. Y también otro elemento que para nosotros va a ser relevante es que eso recoja las capacidades que ustedes tienen al frente, ya sea de la OTL o del proyecto o de la institución, empresa o entidad académica, de manera de adecuar esa hoja de ruta a esas capacidades, ¿no? Y que no sea como un estándar donde ustedes dicen, mira, esta tecnología entra en nuestro portafolio, lo tratamos a todos por igual. No. Yo sé que no es así, pero queremos que ahora sea aún con más cuidado esa capacidad de poder adaptarse a las necesidades del cliente y que finalmente el cliente pueda entregarles a ustedes una respuesta o feedback en el cierre de ese proceso, decir, ok, estamos de acuerdo, ya sea porque esta cosa resultó o no resultó, lo dejamos stand-by y vamos a seguir de esta manera. A mí me parece bien que esté así. El tema, digamos, es, claro, está el cliente protegido, pero cómo está en el fondo en nosotros como corporación, porque hay cosas que no han pasado también dentro de estos acuerdos formales, es que de repente las universidades pueden bajarse sin decir por qué, ¿ya? Entonces eso es algo complejo, que bueno, vamos a seguirlo. Y yo sé que acá le ha pasado, digamos, a mis otros dos, o a los otros dos hubs, y en ese sentido, digamos, cómo protegemos a los hubs de que eso no pase. Porque tú sabes que a veces lo que pasa es que en las universidades los investigadores tienen ciertas tecnologías
y se creen dueños de lo que hacen, ¿ya? Y lamentablemente en el fondo hay algunas universidades que de repente quitarle eso a algún investigador que no sé, pues premio nacional o tiene algún tipo de poder, es muy, muy complejo. Entonces, no veo, digamos, esa protección para el otro lado. Eso es complejo. De acuerdo, Marica, justo también por eso hemos insistido a lo largo de las bases eh, que esto entre por el lado institucional a través de esas universidades que pueden tener problemas, ya sea hoteles, vicerrectorías, direcciones de investigación o innovación, que los acuerdos pasen por ahí y que por lo tanto ante un cambio en las condiciones hacia ustedes, bueno, que la responsabilidad no quede en manos del investigador, sino que quede y escale a los niveles que ustedes identifican como de mayor responsabilidad dentro de esas instituciones para que las responsabilidades también sean asumidas a ese nivel y no al nivel de proyecto o del investigador que es dueño o se cree dueño de la tecnología, cosa que no es. Perfecto, gracias. Vamos con Marcelo. Hola, gracias. Yo tengo una pregunta un poco distinta por si alguien no tiene un comentario con relación al tema que se está discutiendo, antes de cambiar el chip, ¿no? Consulta con respecto a los indicadores, o sea, tengo varias consultas, pero para partir por esta, ¿qué consideran por tercero en lo que tiene que ver con, sobre todo con lo que es acompañamiento y gestión? Teníamos por ahí la duda si es que era cuando partieron los hubs o de ahora, y si es ahora, ¿cuándo exactamente, digamos, cuándo se postula? Si ahí pueden profundizar un poquito. ¿Puedes explicitar mejor a qué te refieres con...? Carlos, porque yo quizás no lo estoy viendo. te apoyo un poco ahí, Marcelo. El tema es que en la línea base de los indicadores, en varias partes aparece el T0. Habitualmente eso se entendería que es el momento de inicio de este proyecto en particular, pero en varias otras partes del formulario, cuando hay que indicar números, indicadores, se recurre a la historia, o sea, qué es lo que han hecho los hubs hasta ahora, desde hace 2 años atrás, y hay fechas incluso. Entonces, pudiese ser que T0, para estos efectos, no fuera realmente el inicio de este proyecto, sino que fuera el inicio de los hubs como tal, de las operaciones. Perfecto. Ahora sí, es que no había entendido el T. Ok, gracias Marcelo. Javier. Efectivamente, son dos cosas distintas. Una es que nosotros, como parte de la evaluación, vamos a recoger la historia. Desde el inicio, desde la creación de cada una de las corporaciones o de las personalidades jurídicas de ustedes. Y eso recoge el quehacer, los logros, los hitos principales, en fin, en distintos ámbitos que están ahí expresados en el formulario. Para efectos de los indicadores, sí tenemos que ponernos en un cierto punto para poder decir, mira, desde aquí para adelante es lo adicional que va a construir el HABS a partir del subsidio que nosotros vamos a entregar. Entonces, para efectos desde cero, en la construcción de la línea base que aparecen los indicadores, corresponde dependiendo del indicador, ¿no es cierto?, al momento justo antes de partir este proyecto. Ya, ahí tengo un par de consultas más. Cuando Carlos pregunta, decimos como a partir del proyecto, ¿qué pasa, por ejemplo, con ciertas instancias porque nosotros funcionamos como flujo, algunas que pueden ocurrir, por ejemplo, justo mientras nosotros estamos postulando? ¿Cómo las consideramos en ese sentido? O sea, ¿acaso las podemos considerar como indicadores, digamos, de gestión posteriores, pese a que el proyecto todavía no haya comenzado? Sí, yo creo que se pueden considerar, sin duda, cosas que todavía no están cerradas, pero les rogaría ahí hacer la diferenciación, ponerle, digamos, un estatus distinto. Puede ser en proceso versus logrado, ¿no? Entonces, la línea base podrá tener la suma de ambos, pero ojalá con un asterisco, mira, de este número, no sé, 50, hay 10 que están en proceso todavía, ¿no? Y 40 que efectivamente son ya cosas que podemos decir que están logradas. Y muy en la línea, Carlos, para pasar a este punto, tiene que ver con que veíamos este tema de cuando hay hoja de ruta, cuando no hay hoja de ruta y cómo se valoran, digamos, los avances que tenemos nosotros con esas tecnologías, pero ¿qué pasa con aquellas que ya tienen hoja de ruta,
pero sin duda eso significa todavía mucho trabajo de gestión, y a veces que eso mismo te retroalimenta la hoja de ruta y que va cambiando. Entonces, no vimos muy bien dónde cae eso de acuerdo al set de indicadores que ustedes tienen fijados. ¿Cómo lo ven? Bueno, como hojas de ruta iniciadas, y por lo tanto están en proceso. Entonces, es parte del portafolio de tecnologías que ustedes tienen y las pueden cuantificar. Se indicará y se sumará, ¿no es cierto?, a esa línea base, porque hay una tecnología que está trabajando en torno a una hoja de ruta, pero todavía no hay un resultado de transferencia alcanzado. Ya, o sea esa, igual se pueden rendir como tecnologías con hoja de ruta, aunque esa hoja de ruta no surja necesariamente del nuevo proyecto, sino se vengan trabajando de antes. Exactamente. Sí, Súper. por supuesto. Súper, ahí nos queda claro. Sí, son las tecnologías que ustedes tienen, que están trabajando, no es como si es algo nuevo, pero desde a partir del proyecto, lo nuevo es lo que comienza, ¿cachai? Ustedes a lo mejor no van a estar iniciados, a lo mejor en muchas hojas de ruta van a estar mucho más avanzadas, pero ese es el tercero que se marca. Perfecto. Gracias, Marcelo. Carolina. Hola, tengo una consulta también asociada a los indicadores que tiene que ver con las EBCTs. En la sección que tiene que ver con estos indicadores está más bien enfocada a EBCTs que ya vienen conformadas en el fondo y que ingresan algunos de los programas que pueda tener cada uno de los hubs. ¿Qué pasa en aquellos casos en que en realidad hay proyectos que postulan más bien como una tecnología y en el proceso de trabajo con el hub, en alguno de sus programas, finalmente se determina que el mejor vehículo de transferencia es la conformación de una EBCT y se apoya en la conformación de la empresa y que se genere el spin-off? Ahí, ¿cómo se incorpora eso dentro de los indicadores? Porque hay un porcentaje, por ejemplo, en el caso de nosotros, de los EBCTs con los que estamos trabajando que venía más bien como una tecnología y en el proceso han ido transitando hacia una EBCT. Carolina, sí, aquí los límites no son siempre tan claros, pero yo diría para tecnologías que eventualmente se transforman en spin-off, considerarlas solo en los indicadores asociados a hojas de ruta de carácter tecnológico o la parte de transferencia de tecnología. Podrá sumar al indicador de EBCT cuando ya exista algún tipo de formalidad respecto a la conformación de esa entidad, o algo que ustedes puedan determinar que la decisión de poder formar ese emprendimiento de base científica y tecnológica ya está tomada, ¿no? Y no solamente son todavía conversaciones o la eventualidad de poder usar el mecanismo finalmente para acelerar la transferencia. Entonces, yo operaría así, ¿cierto? Mientras la conversación todavía no ha permitido formalizar la decisión de crear un emprendimiento de base científica y tecnológica, solo será parte del portafolio de las tecnologías, asociado eventualmente a una hoja de ruta. En la medida que eso ya se formalice, pasará a ser también parte del indicador de emprendimiento de base científica y tecnológica. Gracias. Perfecto. Seguimos ahora con Francisco. Sí, no, yo quería simplemente, para cerrar el tema del tiempo cero, y para aclarar, para que no quede ninguna duda, por si acaso, en la página 11, explícitamente dice que la trayectoria tiene que considerar los últimos 2 años de operación, pero en el formulario dice que tiene que ser el histórico desde el inicio del hub. Entonces, solamente para aclarar, tiene que ser todo ese capítulo 4, si no me equivoco, que es trayectoria desde el origen. Sí, el capítulo 4, que es trayectoria, es desde el origen. Ya, ok. Es desde el origen. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Marcelo. Sí, gracias. Tengo un par de preguntitas más. Me quedó la duda al ver el formulario en la parte de indicadores y metas que tienen que ver con toda esta parte de los componentes. ¿Son esos todos los indicadores que necesariamente hay que responder? ¿Se pueden sumar más? ¿Se pueden restar algunos? Nos gustaría saber ahí. Ahí no nos quedó claro en un momento porque decía algo así como los indicadores que más se aplican. Entonces nos quedó la duda de cuán digamos, estrictos son esos indicadores. Sí, esos son los indicadores base, Marcelo, ¿Ya? de la propuesta.
nosotros esperamos y todos pensamos los indicadores en función de que sean ojalá indicadores estándar en relación a los componentes de trabajo, los resultados y los objetivos. Por lo tanto, vemos que están absolutamente amarrados a eso. Pero no hay problema en agregar algunos indicadores que usted o a partir del indicador base, ¿no es cierto?, abrirlo para poder explicar mejor cómo se propone constituir finalmente las metas y el programa de trabajo, ¿no? Pero esto que planteamos nosotros acá son los indicadores base que deberían completarse para efectos de la propuesta como un mínimo. Súper. Y lo otro, Carlos pregunta con relación al último de los componentes que tiene que ver con la parte de metodologías. ¿Ustedes valoran cada metodología o cómo nosotros incorporamos metodología en cada, por ejemplo, en cada emprendimiento o en cada equipo de trabajo? ¿Cómo las cuentas? ¿Las cuentas por metodología o por su aplicación a casos concretos? Por metodología, más que por su aplicación, ¿eh? Ya. O sea, acá tantas metodologías distintas como ustedes tengan son las que se reportan, en el sentido que son una base para poder trabajar en distintos programas, ¿no? Entonces, claro, estarán en función seguramente de los componentes de trabajo, pero algunas que son transversales a todos también, ¿no? Y que podrán ser tomados, digamos, como generales o transversales, será una, pero es eso, ¿eh? Ya. Son tantas metodologías y herramientas, ¿eh? Esto está Ya. como hay en una división que tampoco es tan cerrada, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Poder decir, mira, Pero, nosotros como Hub hemos venido trabajando en este conjunto de herramientas, que son estas, y claro, la aplicación de ellas pueden ser tanto para emprendimientos, para hojas de ruta, para innovación abierta, en fin. bien, queda claro. Y tengo una última pregunta. Si en las bases vemos los criterios de evaluación y a veces salen como algunos criterios que son un poquito copulativos, que mencionan varias cosas, no copulativos, pero que suman varias cosas. Y la pregunta es si acaso hay un desagregado de eso. Porque, por ejemplo, hay un criterio que indica un 40% donde, por ejemplo, está todo el tema de como nuestro bagaje anterior. La pregunta es saber cuánto pesa eso dentro del 40%. ¿Hay alguna desagregación ahí? No hay desagregación, y no es por encontrar una explicación así a la rápida, sino que porque la evaluación que queremos hacer es más bien comprensiva también de un total. Entonces queremos conectar trayectoria con el plan de trabajo y la metodología que están proponiendo para esta etapa. Entonces no quisimos desagregarlo expresamente para poder tener una mirada más global y hacer de ese 40% una posibilidad de evaluarlo de manera comprensiva. Queda muy claro. Muchas gracias, y Paula también. De nada, Marcelo. Carolina. Sí, otra consulta relacionada con las iniciativas de innovación abierta. En el caso que, o sea, ¿es factible incorporar dentro del apoyo que se presta en este tipo de iniciativas actividades asociadas al desarrollo de tecnologías para abordar un determinado desafío? Y si es así, si ¿puede el Hub financiar parte de ese desarrollo con recursos provenientes de la NIT y se aplica esta regla 1 a 1 en el fondo? Si la empresa también pudiera aportar. Ahí, Carolina, no sé si al final es como usar dos sombreros con el mismo cliente, tanto desarrollar la tecnología como trabajar en un marco de innovación abierta. Eso es lo que indica, porque lo vemos como roles distintos. Se supone que si hace un proceso de innovación abierta, la entidad, la empresa, el sector, la entidad pública o privada, no tiene el interés de desarrollar la tecnología, sí preparar un buen conocimiento para poder invitar a otros a que desarrollen esa tecnología o la complementen si es que ya tienen una tecnología en algo desarrollada. Así que dame un poco más de luces para ver cómo podemos abordar esto. Sí, estoy pensando, por ejemplo, en que haya un desafío en una determinada empresa y que nosotros a través de los hubs podamos identificar capacidades en alguno de nuestros socios, vincularlos para poder resolver aquella problemática
y que eso conlleve el desarrollo de una tecnología desde cero o desde algo que ya venga desarrollándose al interior de alguna de las universidades. Entonces, en esos casos, el apoyo que se espera de los hubs es para que ocurra esa vinculación o también en el proceso de acompañamiento del desarrollo de esa solución tecnológica, y de ser así, si es factible apoyar de alguna forma o financiar de alguna forma parte del desarrollo de esa solución. Mira, yo creo que no es, o sea, si esos recursos van a ir a esa empresa que necesita desarrollar esa tecnología, yo creo que no. O sea, acá el foco del subsidio está en aquellos que pueden ofrecer, desarrollar tecnología a partir de resultados de investigación y desarrollo para empresas. Entonces, la posibilidad de hacer contract research está en el acompañamiento y los servicios que ustedes hacen, tanto en la conexión como en el acompañamiento. Sin embargo, veo que el subsidio debería ir más hacia las entidades que están en el desarrollo de esa tecnología que en el demandante de la solución. ¿Se entiende? O sea, en términos simples, si se te acerca a CMPC o Arauco, no veo posible que tú le pases plata a esa institución para ayudar a financiar su tecnología. Es al innovador o al proyecto. Sí, no me refiero a pasarle plata justamente a la empresa, sino que es, por ejemplo, no sé, colaborar con el investigador para que pueda realizar a lo mejor un prototipaje, hacer alguna actividad que requiera para avanzar en el desarrollo de una posible solución. Sí, perfectamente. Eso fue lo primero que conversamos hoy. Sí, está previsto en las bases con un mínimo de 1 a 1. Es decir, por cada peso que ustedes pongan del subsidio que les entregamos, se puede levantar valorizado pecuniario, al menos un recurso equivalente por parte ya sea del propio emprendedor, equipo de investigación o entidad que esté interesada en poder desarrollar esa tecnología. Pero se reconoce ese gasto. Perfecto, gracias. Gracias, Carolina. Francisco. Hola. Sí, tenemos una duda en el punto 5 de las bases. Se indica que las hojas de ruta deben ser diseñadas y acordadas con las instituciones de acuerdo con el nivel de madurez, y después dice de las capacidades, tamaño y características de las instituciones titulares o propietarias de estas. ¿A qué se refiere con eso? ¿Tenemos que hacer hojas de ruta específicas y además acordadas con las instituciones? ¿O podemos diseñar un estándar y de ahí ir adaptando? Sin duda, claro. Aparte de las economías de escala, obviamente hay un aprendizaje de cómo se estructuran las hojas de ruta, pero eso está puesto explícitamente por las entidades particularmente regionales que tienen menos capacidades y que requieren un tipo de apoyo distinto a aquellas entidades que ya tienen un ecosistema más maduro y más capacidades propias. Entonces, lo que queremos apuntar allí es que esa hoja de ruta reconozca esa diferencia, que son sustanciales en algunos casos. Puede haber una muy buena tecnología por parte de un investigador en una universidad pequeña y regional, pero la capacidad de esa entidad para poder ser contraparte de ustedes va a ser débil o escasa, ¿cierto? Entonces la hoja de ruta tendrá que reconocer aquello y seguramente los recursos que ustedes van a requerir en horas posiblemente va a ser eventualmente mayor, o habrá mecanismos distintos de socios o terceros que sea necesario sumar para poder hacer viable esa tecnología. A eso nos referimos con ese párrafo. Gracias, Juan. Perfecto. Gracias a ustedes. Seguimos con Ignacio. No sé si terminamos ese tema. Me gustaría pasar a otro tema que es con el financiamiento de los topes por financiamiento. Una cosa que aparecía que era que el 70% de tope en recursos humanos o en personal, ¿cierto? Era en una parte decía el total del proyecto, pero era un tope del 70% del financiamiento a NID. Entonces quiero entender si ese 70% se refiere al total del proyecto o solo al financiamiento, a la parte de financiamiento a NID. Al subsidio.
Todo vale, a Solo el todo subsidio. Entonces, igual el equipamiento y la infraestructura, es sobre el subsidio. Ok, Ya, y el 10% pecuniario es sobre el total. ok, ok. Esa es la diferencia. Ahí está Javier. Ya, pasamos con Javier entonces. En el evento, poniéndose a soñar, digamos, y si conseguimos, si fuera posible conseguir aportes de contraparte pecuniarios por sobre el mínimo, ¿eso conlleva alguna mejoría en puntaje o en la mejor evaluación o es indiferente? Pregunto porque a veces en los Corfo había normas específicas, digamos, respecto a si se superaba el mínimo o acá da lo mismo. No hay un criterio específico sobre los aportes que pasen más de 10% o no, pero sí se consideran las evaluaciones en su total, se considera, se le pregunta al evaluador y el evaluador siempre hace mención de que hay un compromiso mayor de los asociados, del mismo beneficiario que va a postular sobre eso. Así que igual en su total, como decía Carlos, va a haber consideraciones en el total del proyecto. Y si esos aportes fueran íntegramente de parte del beneficiario, sin recurrir a asociados. Eso es un poco ambiguo, digamos, no sé si se valoraría bien o mal por parte de... Mira, lo que pasa es que sí se pueden valorar sumamente bien, es que depende de cómo vaya la evaluación, cómo sea la propuesta completa. Como mencionaba Carlos, van a haber 3 evaluadores y después vamos a tener un panel. Y ese panel se van a presentar los 3 proyectos y los 3 evaluadores al final van a ver un consenso de cada una de las propuestas. Entonces ahí se va a valorar mucho que haya un compromiso mayor o haya un compromiso menor o haya el compromiso suficiente. Tampoco eso va a ser, a lo mejor, va a ser decisivo o no va a ser decisivo, pero depende de cómo venga la propuesta. ¿Javier, está claro? Perfecto. Gracias. El equipo de Francisco. Sí, tengo una duda con respecto al fortalecimiento del vínculo con la industria. Se indica en la página 6 que se deben contar con acuerdos de colaboración con terceros que aseguren la posibilidad de acceder. ¿Se deben contar con acuerdos con centro pilotaje, por ejemplo? entre ellos, claro. Ojalá. Sería ideal. Ojalá, sabemos que no es fácil, pero claro, lo que nosotros buscamos es algo que ustedes también nos han dicho, el rol de orquestador, de articulador, de conector. Entonces, ojalá se pueda expresar en esos acuerdos formales con entidades que hoy día de pronto existen y los estamos financiando también con recursos del Estado, pero están todavía algo desconectados del ecosistema o actúan parcialmente y no con todo su potencial. Entonces, esperamos que a través del hub ese potencial se pueda desplegar a propósito de los componentes de trabajo que ustedes tienen y que esa labor de un centro de pilotaje u otra entidad que tenga capacidades para poder hacer madurar las tecnologías, hacer prototipos, en fin, en el rol que a ustedes les cabe, eso se formaliza. Gracias. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer un alcance sobre eso. Paula. Yo sé que el tiempo es poquito y hay que correr y muchos de los acuerdos no se van a concretar, pero sí van a quedar ahí en un borrador. También hay en las bases se hace mención de un informe de avance inicial a los 3 meses. Ese informe también es para disminuir estas distorsiones y que podían haber estos riesgos que en una postulación tan corta, en el cual el evaluador va a pedir a lo mejor algunas revisiones y ahí a lo mejor también se va a pedir que, no sé, pues si se entregó un borrador, se valide en esa fecha que ya van a ser un poquito más de 6 meses. Entonces ahí hay un chance también para poder lograr muchos acuerdos más concretos y más específicos, tanto en las hojas de ruta con las tecnologías, como en esto de vinculación con otros actores. Perfecto. Ignacio, ¿también tienes otra pregunta? Sí, yo iba un poco en la línea, voy a volver a un poco lo que decía Javier, ¿ya? Porque a nosotros estábamos viendo, sobre todo en el caso de
yo estoy enfocado en el tema, uno de nuestros temas es el equipo, porque básicamente uno de los grandes activos que tenemos acá son las personas. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero poner un plan de incentivo? ¿Lo tengo que hacer con el aporte pecuniario? ¿Lo tengo que hacer por fuera? ¿Cómo manejo el tema de los incentivos para el equipo? No tengo tan claro, Ignacio, quizás solo como, no sé si Paula tiene claridad sobre cómo manejar ese punto que plantea Ignacio, o lo dejamos para una respuesta que después Sí, yo creo que compartimos con ustedes. sí, porque eso tendríamos que a lo mejor verlo, porque ya que hay tablas de restricciones por categoría en las bases y también el 70%, entonces veo difícil incorporar el incentivo a menos que tú no ingreses los sueldos sean pagados por la corporación y lo que el subsidio te pague te lo paga un incentivo. Habría que ver la figura cómo poder obtener ese incentivo, pero por eso te digo, si que lo vemos más... Ya, por eso, sí, por eso la pregunta, porque nuevamente voy a redundar, porque prefiero doble preguntar. El 70%, imaginémonos que son 500 millones al año, ¿ya? O sea, yo estoy pagando, 70% del subsidio serían 490 millones. Esos 490 millones son solo del subsidio, o sea, si yo tengo el aporte pecuniario, ¿puedo aumentar ese gasto más allá del 70%? Sí. Sí. Ya, ok, ya. Sí. Entonces, y en el caso de los incentivos, tendríamos que, y ahí la idea sería ver cómo poder, a partir, ya sea o del pecuniario o de otra plata que pueda levantar, pagarlo. Sí. Ya, ok. Sí. Ya. O sea, nosotros podemos, digamos, resolver de mejor manera esta pregunta, Ignacio, a lo mejor con algunos temas de rendición y cosas que puedan estar en el tema de los incentivos. Pero creo que lo importante es lo que mencionas tú. O sea, 70% corresponde al subsidio, ese es el máximo, están las tablas. Sobre eso queda a disposición de ustedes cuánto más. O sea, si quieren que el 90% de los recursos del total del proyecto, del costo total, sean a remuneraciones, perfecto. Y ahí tienen que validar si es pecuniario o valorizado. Acuérdense que el concepto de valorizado y el concepto de pecuniario, ¿cómo tendría que ser considerado el pecuniario para que quede como pecuniario? Esa es la única consideración. Y en esa misma línea, se puede tener, porque dice que hay un gerente de proyecto, porque está el director o directora de proyecto, ¿cierto? Está el gerente o la gerenta. ¿Es un gerente o pueden ser más de un gerente? Es un gerente por proyecto. Sí. Ya, okay. Y varios coordinadores por todas las líneas de trabajo de ustedes. Ya. Y en la plataforma solamente se pide uno que se agregue. Pero, o pueden agregarse muchos. Pusimos, si quieren... Muchos coordinadores. Muchos coordinadores o solamente en la postulación uno en la plataforma para que puedan enviar. Pero los coordinadores están pensados también en la línea y también en la tablita está de innovación, de desarrollo, de transferencia, todas las áreas que ustedes trabajan. Y el gestor claro, nosotros manejamos una estructura un poco distinta. Nosotros trabajamos con más de un gerente. Por eso que les comentaba que esto es un proyecto, entonces muchas veces el que es gerente a lo mejor va a tomar el ámbito de desarrollo, esa es como coordinador en esta postulación. Ya, van a tener distintos cargos, o a lo mejor el gerente va a ser el mismo gerente. Ahí pero es como un articulador el gerente entre el director, los coordinadores y también acá Ani. Ya, ok. Muchas gracias. Perdona, cuando Paula menciona la plataforma, se refiere a la plataforma de postulación. De postulación, ¿cierto? No a la donde se ingresan los currículum del equipo, que es la plataforma de... Claro, ese era el otro alcance que teníamos que hacer, era que el que va a postular automáticamente se convierte en el director del proyecto. Y por tanto se les pide que estén en el portal del investigador. Barinka y Javier ya están en el portal del investigador. Sí, yo no estoy. Entonces eso es importante. ¿Yo me tendría que inscribir en el portal del investigador? Sí. Okay. Ya, y el gerente y el coordinador que va mínimo ahí, si ustedes quieren ingresar a todos los coordinadores, tienen que hacer esa pasada por el portal del investigador.
Ok, que es el Ya, equipo así. mínimo. El equipo mínimo en Solo la el equipo mínimo. postulación. ok. Ya, Ya. porque hay un archivo que se llama currículum del equipo y ahí hay una tablita que se tiene que llenar, una hoja con todos los currículums, pero eso es más que nada para el proyecto. O sea, es lo mismo, pero para distintos fines. Ok, ok. Muchas gracias, Carlos Gracias. y Paula. Gracias a ti, Ignacio. Vamos al equipo de Francisco. Sí, ahí, Paula, tengo algunas dudas del presupuesto. En la página 12 se indican varios detalles y mirando el Excel tengo una duda porque se pide y tú haces ahí alguna señal que dice que los aportes pecuniarios que realicen los asociados se deben identificar cuando financian algún gasto. ¿Tiene que ir con nombre y apellido? No, por ejemplo, si te dice pasaje, entonces es del asociado X y tú vas a colocar si ese va a ser un aporte pecuniario. ¿Cachai? Después el recurso humano, ellos van a colocar tal persona, pero a lo mejor van a contratar a alguien, entonces va a ser pecuniario. Ya. Y lo otro que también se menciona en eso mismo son los ingresos provenientes de los servicios. ¿Estos se van a sumar al presupuesto también? No, porque los ingresos, nosotros estamos preguntando qué ingresos ustedes tienen, que es distinto al presupuesto del proyecto. Ya. Gracias. Marinka. Yo tengo la duda con respecto a que en la primera vez que se evaluaron los hubs, quedaron primero, segundo y tercer lugar. Y de hecho al tercer lugar, digamos, se le dio 500 millones menos, igual era muy distinto, digamos, el subsidio, ¿cierto? Que el que quedó en primer lugar. Yo imagino que en este caso, digamos, los puntajes no afectarían el presupuesto, pero quería, digamos, conversarlo con ustedes de que el presupuesto es el que ustedes entregaron de hasta 1430, ¿cómo ven eso? Sí, el presupuesto es, sí, se indicó ahí por proyecto hasta ese monto. Para los 2 años son cuotas iguales por año. Y esperamos adjudicar el total del presupuesto. De todas maneras, pero la evaluación nos va a dar luces también respecto a si ese presupuesto justifica el monto máximo o no. ¿A qué me refiero? Hay una cantidad de componentes de trabajo. Se abordan todos en la propuesta, hay algunos que no se aborden. Sí, respecto a la completitud también que tengamos de cada propuesta, es el monto que finalmente nosotros vamos a adjudicar. Pero en principio lo que esperamos es adjudicar el monto máximo del subsidio. Yeah. Bueno, en función también del presupuesto que nos presenten. ¿Sí? Como hay límites 70-30, entonces en la medida que esos recursos adicionales se puedan efectivamente configurar en la postulación, bueno, eso también da el marco para el monto final que ustedes van a presentar como solicitud de subsidio. Súper. Gracias, Marinka. Darwin. Hola. En las bases habla sobre asociados y no asociados. Yo entiendo que los asociados son aquellos que efectivamente tienen un aporte al proyecto, ya sea pecuniario o valorizado. Y los no asociados son entidades que pueden estar relacionadas al proyecto, participar del proyecto, que no necesariamente van a realizar un aporte, pero que nosotros sí podríamos invertir en sus tecnologías en el caso que tengan algunas, ¿o no? Exactamente. Ya. Sí, Darwin, qué bueno que pusiste ese tema, porque se pueden confundir aquí las cosas. La categoría asociado para nosotros es muy importante porque efectivamente hay una formalidad de un acuerdo de un tercero que pone recursos valorizados o pecuniarios al proyecto. Y eso tiene que estar después refrendado a través de un convenio entre la beneficiaria y el asociado. Después está la categoría de socios, que son los socios que ustedes tienen como parte del hub, ¿verdad? Y ahí operan los temas de gobernanza, son clientes, también pueden ser aportantes eventualmente, pero podrían eventualmente algunos de ellos tener la categoría de asociado, pero mantiene esa categoría de socios finalmente de la corporación. Y después está este otro universo que no son ni socios ni asociados, pero pueden ser colaboradores, ¿no es cierto? Que podrían ser entidades que ustedes mencionen en la propuesta
como terceros que trabajan con el hub, pero no necesariamente están poniendo recursos como parte de la propuesta. Miraremos primero con atención los asociados y después el conjunto de entidades que ustedes pueden nombrar y que, con las cuales eventualmente tienen una relación, pero que no van a operar poniendo recursos. Ya, voy a seguir un poco en la línea de eso. Lo pregunto porque hay muchos no asociados que eventualmente podrían prestar como un beneficio en la maduración de tecnología o tienen una expertise que nosotros efectivamente apreciamos. En el instrumento anterior con Corfo teníamos un problema al incluir, por ejemplo, a los coejecutores. Por ejemplo, creo que los 3 hubs teníamos a UC Davis, entonces, porque a los coejecutores nosotros le podíamos transferir recursos Corfo del subsidio, pero si nosotros queríamos costear una actividad diferente para lo que le habíamos transferido, ya era un problema porque nosotros no podemos hacer transferencias directas a los beneficiarios o participantes del proyecto. Entonces, si incluyéramos alguna institución no asociada que no va a aportar, porque efectivamente sí va a tener un aporte técnico a las tecnologías, nos limitaría también para trabajar o transferirle o pagarle cosas directamente en ese sentido. No. Solo cuando tienes la categoría de asociado que aporta recursos al proyecto, tú no puedes transferirle a esa entidad asociada recursos de subsidio. Eso en el caso de la NIT está limitado. Si alguien entra a trabajar contigo como asociada, le interesa el proyecto, va a poner recursos junto con el subsidio de NIT y eventualmente los recursos de ustedes para poder llevar adelante las actividades del proyecto, pero no puedes transferirle ni un peso de subsidio a esa entidad asociada. Una no asociada, o sea, un tercero que colabora, que trabaja con ustedes, pero que formalmente no pone recursos al proyecto, sí tú lo puedes contratar a través de los mecanismos de contratación que están establecidos, ¿no es cierto? Y poder pagarle servicios de prototipaje, de no sé, vigilancia tecnológica, otras cosas que estén dentro de los gastos de operación que son elegibles para este tipo de proyectos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? No Y tenemos la figura de coejecutor de cuerpo, es decir, de un otro beneficiario junto con ustedes que pueda ejecutar con ustedes parte del subsidio. Y con respecto a entidades relacionadas a los asociados, un ejemplo súper práctico, el DICTUC de la UC. ¿Caería como una entidad relacionada para la cual tendríamos que tener un tratamiento particular? ¿O es, como tiene un root distinto, se entiende que es una institución totalmente distinta? Buena pregunta. El DICTUC es parte de la corporación, ¿no? No necesariamente, no, porque es la PUC la que está relacionada con el proyecto, entonces tú podrías mandar a hacer un subcontrato con el DICTUC y hacer algo específico. Ya, sí podría. Sí. Espera, Paula, ahí pensé que la pregunta de Darwin es, hay una asociada al proyecto, ¿no es cierto?, con un cierto root. Sabemos que no le podemos transferir recursos de subsidio a esa asociada, no le podemos comprar servicios, pero esa asociada tiene, dentro de su holding, digamos, otro root donde la asociada participa de manera, digamos, mayoritaria y se le quiere contratar servicios. Entonces, allí no estoy seguro. No sé, Sí, Paula, lo que si pasa tú... es que el DICTUC, la PUC solamente tiene el 1% de participación en el DICTUC, la PUC. Entonces no es mayoritaria. Entonces ahí hay algunos conceptos. Pero, perdona, Paula, pero creo que el 99% es empresas UC, por decir. Claro, o sea, te estáis dando vueltas 100% católica. Claro, dentro del 100%. Lo vamos a revisar. Déjame revisarlo y vamos a dar una respuesta al respecto. Gracias. Lo dejamos ahí entonces pendiente. Vamos con el equipo de Francisco. Ya, yo tengo una pregunta en la parte de resultados esperados. En el punto 3 se habla de estrategia de especialización sobre la base de alianza y acuerdos de colaboración con entidades expertas. Y después en la tabla de evaluación o de los criterios habla en el punto de vinculación. Se valoró
proyecto puede alcanzar un grado de especialización en el área temática de desarrollo tecnológico. Áreas temáticas como forestal, agricultura, o áreas temáticas como EBCT o otras áreas que nosotros destinamos al criterio nuestro. Ambas. Todo. Ambas. Pueden ser áreas temáticas, llamémosle sectoriales, digamos, en función del portafolio que ustedes tengan. Si hay la historia viene mostrando que el hub recibe particularmente, no sé, emprendimientos o tecnologías del área biotecnológica o inteligencia artificial, bueno, si aparece en ese ámbito, ¿no es cierto?, de vinculación, una serie de partners, colaboradores, en fin, que le permitan complementar capacidades para poder apoyar esa tecnología en esos ámbitos específicos, lo vamos a valorar. Lo mismo en función de los componentes de trabajo y su especialización. El hub dice, mira, yo en función de mi historia, el tema de los emprendimientos de base científica y tecnológica va a ser parte del corazón de mi negocio de aquí para adelante. Entonces, todo aquello que pueda mostrar que hay una suerte de especialización va a apoyar también y lo vamos a valorar en la postulación. Gracias. Gracias a ustedes. Tenemos espacio para más preguntas todavía, así que quien tenga alguna duda, por favor, es el momento. Pregunta muy breve aquí, Marcelo. Marcelo, dale. ¿La evaluación es nacional o internacional? Internacional. Ah, ya. Eso no. Gracias. Erwin. De nuevo en el proyecto anterior o en el concurso anterior teníamos algunas limitaciones, como por ejemplo esto de no transferir o una pertinencia en realidad para cuando se pagaban más de 10 millones a algún proveedor en particular por algún servicio en particular. ¿Acá se contemplan ese tipo de restricciones o hay algún instructivo que ya norme y nos acogemos a eso en general? ¿O cómo? Hay un instructivo general de rendiciones. Está en la página, pero si quieres yo también se los puedo compartir. Sobre 5 millones de pesos se tiene que hacer 3 cotizaciones. Y ya, bueno, ya hay que leer eso primero entonces y después ver como las dudas particulares. Pero la buena noticia es que eso es bastante reciente y simplifica muchísimo el proceso de contratación de servicios. O sea, Sí, ya no hay antes que era hacer licitaciones. licitaciones, ni nada, son cotizaciones y punto. Sobre 5 millones, ni siquiera antes era creo 500 lucas, 1 millón, y ya pasa Sí, a un no me nivel acuerdo. distinto. ¿Y son 5 millones para servicios en particular? O por ejemplo, si a un proveedor le pagamos 5 facturas de 1 millón, igual caería en esa categoría. Igual cae en esa categoría. Igual Se llama, que ni te escucha la Contraloría hablar de fraccionamiento de pago. Había que preguntar. No está siendo grabado. Ah, sí está siendo grabado. Ahí yo les envío el instructivo si es que no lo ubican en la página, pero para que ahí tengan, hay varias categorías y las formas como proceder. Ya. Paula, si te parece, podemos mandarles a todos un correo con el enlace a la presentación, al video, y también aprovechamos de incluir el instructivo en esa comunicación. Así tienen toda la información a la mano. Súper, buena idea. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Marcelo. No se estaba aplaudiendo. No, estaba agradeciendo nomás. No, yo estoy bien. Sí, no, yo no. Esto se entrega el 23, ¿no? O sea, el 23 máximo plazo, perfecto. 23 de agosto, 17 horas. Esa es la fecha de cierre de la convocatoria. Yo les aconsejo que empiecen ahora a revisar la plataforma y puedan llenar lo más que puedan ingresar la beneficiaria, know-how y AppTap están listos. Todavía está en HubTech, está en proceso, yo creo que hoy día ya va a estar en proceso y empiecen a ingresar al personal, que también es otra parte que muchas veces en la plataforma les cuesta, porque hay que meterla en el investigador primero, en el portal del investigador,
hay varias cosas que piden como área estratégica, los NAP, un montón de cosas. Entonces, esas cosas que pueden ir llenando ahora, ojalá las hagan ahora, porque si hay problemas, es mejor visualizarlo ahora, me pueden mandar un soporte, yo lo reviso con DTP, pero si me dicen a las 8 de la mañana, 10 de la mañana de ese día, vamos a correr, pero a lo mejor no vamos a poder lograrlo. Entonces, sí o sí, este es un proyecto, es un concurso cerrado y ojalá estén ingresadas las 3 postulaciones. Si no hay ingreso a las 3 postulaciones, lamentablemente no vamos a poder evaluarlo. Entonces, por eso es que es importante que ustedes comiencen y si hay errores y que hay problemas, poderlo revisar ahora y no el último día. Sí, súper importante lo que comenta la Paula. Luis tiene la mano levantada, así que le damos la palabra. Sí, hola, quería hacer una consulta respecto del uso del subsidio, porque yo he visto en otros instrumentos que, bueno, se establecen las remesas anuales y esas remesas deben ejecutarse dentro del año. Ya a diferencia de lo que ocurre en Corfo, que uno puede, digamos, traspasar esos recursos para el año siguiente. Y quería saber si en este instrumento va a aplicar este criterio de que se debe ejecutar la remesa dentro del año, lo que podría implicar que lo que no se ejecuta se tenga que reintegrar. No, ojalá no se pide un tope mínimo ni un máximo, pero ojalá sí haya bastante gasto de la primera cuota para hacer el pago de la segunda cuota. Porque para hacer el pago de la segunda cuota tienes que tener la declaración y rendición aprobada. Entonces, y hay un proceso distinto con las garantías, ahí después yo les puedo explicar a la parte financiera, pero sí hay, si la cuota A no se ejecuta 100%, no se tiene que devolver. Se va a devolver si es que no se gasta cuando se termina el proyecto. Súper, gracias. Gracias a ti, Luis. Ignacio. Sí, súper operativa. ¿El director del proyecto, directora, tiene que ser representante legal también? No necesariamente. ¿No necesariamente? No. Ok. Eso. Perfecto. Espera, una cosa que se puede, si mal no recuerdo, se podía postergar el inicio del proyecto hasta por 3 meses. ¿Es correcto eso, no? ¿O lo inventé yo? No, No me acuerdo, ya hace tanto rato que hicimos las bases que no me acuerdo, porque todas las bases, ustedes tienen que indicar, una vez que se adjudican, ustedes tienen que indicar la fecha de inicio, pero a veces hay restricciones, entonces puede pero en el fondo, porque vamos a estar cerrando, ¿hay alguna inhabilidad o problema con que vamos a estar cerrando un proyecto con Corfo y abriendo otro con ustedes, digamos? Mira, el objetivo es que ojalá todos partieran en la misma fecha para que se paguen en la misma fecha las cuotas y para empezar a hacer el proceso de transición todos juntos y pueda haber esta convocatoria extensa que va en un futuro y la hagamos todo en el mismo proceso y no dejemos uno más atrás. Super. Ese es el objetivo. Pero si es que las bases dicen que se puede en 3 meses, se podrían hacer. Bueno, en realidad era el punto como traslape que puede haber con el otro proyecto. Sí, ojalá diéramos la partida lo antes posible con este proyecto para poder estar en condiciones de la segunda cuota. Ahí Javier. Javier está indicando que efectivamente las bases nosotros pusimos hasta 60 días, que es lo que usualmente tenemos en todas nuestras bases. Pero como bien dice Paula, ojalá podamos partir todos juntos y eso lo podremos conversar en su minuto, ¿no es cierto? Super. El traslape con Corfo lo hemos vivido, lo hemos sufrido también. Particularmente Paula con los Startup Ciencia 2020, que siguieron ejecutando recursos mientras nosotros ya estábamos entregando subsidios. No es tan fácil resolverlo, nos vamos a coordinar bien con Corfo para ver hasta cuándo ustedes tienen recursos para seguir operando. Hay una fecha de término que ya ustedes informaron a Corfo, ¿no es cierto? Pero respecto a los recursos, eso puede ser distinto. Pero vamos a conversar ahí con la Elisa Zapata, posiblemente con Fernando Gente, para ver cómo sacamos. Pero nosotros podemos partir ejecutando recursos sin la necesidad que ustedes hayan
terminado de ejecutar los recursos de Corfo. Lo ideal es que hubiese sido perfecto el traspaso, pero no es posible, no va a ser así. Entonces va a quedar una colita de subsidio todavía en la ejecución de ustedes con Corfo, y nosotros vamos a girar la cuota, esperamos, en diciembre. No podemos girarla más allá de diciembre. Gracias, Patricio. Darwin. Algo quizás muy puntual en ese sentido como del traslado de los recursos. Nosotros, por ejemplo, podríamos seguir costeando todo el recurso humano con Corfo hasta febrero quizás, o marzo, y comenzar con los gastos o inversión en las tecnologías en diciembre con los fondos de la NIF. ¿Habría algún impedimento en que, por ejemplo, ejecutar recursos técnicos sin un recurso humano propiamente tal asociado al proyecto? ¿O que le estemos pagando a través del proyecto ANIF? No, no. Así mismo se han hecho los traspasos de startup, los ponemos de acuerdo para que el beneficiario no se confunda y nosotros también tener una rendición más concreta, solamente los recursos humanos en un lado y todos los operativos en el otro lado. Ustedes van viendo, no es una obligación. Puede ser toda la bolsa al mismo tiempo, pero si es más factible y más fácil para ustedes, pueden separarla. Ahí ustedes como ven cómo lo proyectan y lo hacen. Súper. Gracias. Tenemos espacio para otras preguntas. Quedan 10 minutos de taller. Además que yo estoy súper coordinada con la Paula, es la que lleva por el otro lado, así que ahí nos coordinamos nosotros. Empezamos cada cierto tiempo a tener, ya ahora con Startup estamos ya finalizando, pero si no, casi todas las semanas tenemos reuniones internas para ir viendo cómo va siendo el traspaso. Así que de esa parte tenemos lectura por ambos lados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esta es la única instancia que vamos a tener para preguntas o consultas o resolver dudas? No necesariamente. La formalidad indica que las consultas adicionales a las que se plantearon ahora tienen que ser conducidas a través de nuestro sistema de ayuda, de la página, ¿verdad? Para que las podamos resolver y entregarlas a todos. Pero en la medida que exista la necesidad de tener una reunión adicional para resolver otras dudas, la podríamos tener. No es un impedimento para eso. Para nada. De hecho, en algunas otras instancias, cuando ustedes ya van más avanzados con su proceso de postulación y tienen dudas puntuales respecto de esa instancia, generamos alguna otra reunión. Perfecto. Ahí junto al equipo les vamos a informar oportunamente que existe esa reunión. Muchas gracias. Así que no tenemos más preguntas. Parece que no. Yo me dejé anotada al menos dos, solo para chequear con ustedes. Una respecto a cómo se rendirían los incentivos en el caso de existir, ¿no es cierto?, que planteó Ignacio. Y en general quizás podemos aprovechar esa para el tema de recursos humanos, como algunos aspectos que sean necesarios de aclarar sobre qué cosas se pueden rendir y cómo se rinden. Y respecto del tema de las asociadas y eventuales colaboradores que tengan relación con esas asociadas, si se pueden contratar servicios o no, ¿no? Bajo qué condiciones. Esas son las dos que tengo. El resto, al parecer, se habrían resuelto en la conversación. No sé si hay alguna que ustedes quieran todavía dejar aquí para como necesidad de ser respondida más adelante. ¿Hay algo que se quedó dando vuelta? ¿No? Parece que no. Súper. Bueno, Carlos, yo no sé si Carlos o Paula quieren entregar algún mensaje ya para ir cerrando la actividad. Sí, gracias, Jimena. Bueno, primero agradecerles a todos por la paciencia y haber llegado finalmente a este momento, que fue de verdad un trabajo como equipo y también
muchas conversaciones que hemos tenido. Nosotros esperamos que las bases, ahora que está de moda Pablo Milanés, ¿no es cierto? No son perfectas, pero ojalá que conduzcan y ayuden a hacer una buena presentación. Hay mucho espacio, creo, en el formulario también, para que ustedes puedan volcar de manera resumida, sin duda, el trabajo que han venido haciendo para poder presentar los informes a Corfo y otros que han trabajado también con el Ministerio de Ciencia. Toda esa sistematización de información, sobre todo lo que es trayectoria, yo creo que es trabajo adelantado para poder entregar ahora y volcar todo eso en el formulario. Así que estamos convencidos que si bien el tiempo es breve, hay bastante de lo que echar mano, tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos. Así que esperamos tener muy buenas postulaciones y tener buenas noticias de aquí a septiembre. Yo solo quería agregar muchas gracias a todo el equipo de la NIT. Sabíamos que ha sido un trabajo arduo, que no ha sido fácil, así que por lo menos estamos muy conscientes de eso, así que muchas gracias por este trabajo conjunto que nos satisface tanto el alma, ¿no? Así que muchas gracias. Lo sabemos que ha sido complejo. Se me ocurrió una última pregunta. Dale, Ignacio. La colaboración entre los 3 hubs, no, porque habíamos conversado en algún momento, ¿cómo se va a tomar desde el punto de vista de la postulación? ¿Va a haber un incentivo a eso o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es una re buena pregunta, Ignacio. Esta es una postulación individual, o sea, aquí hemos apelado también y una pregunta tiene que ver con eso, una suerte de diferenciación sana en cuanto a capacidades que han venido desarrollando ustedes en los últimos años, que les permite, a propósito de tener socios distintos, desde ahí, ¿no es cierto?, hasta haber ido desarrollando algunas capacidades más propias. Eso es parte de la postulación. Pero sin duda que nosotros vamos a seguir también empujando por la colaboración entre los 3 hubs. Así que si hay alguna señal de aquello en la postulación, lo vamos a valorar. O sea, ponte tú, no como asociada, pero como colaboradores, para cuando hagamos cosas, ellos que nos apoyemos, o sea, que aparezcamos, porque si otro hub tiene una especialización en algún ámbito que nosotros necesitemos y viceversa, creo que sería un buen partner, me refiero. Ya. Sin duda. Y eso se ha venido dando, así que... Ya. Sí, pero no puede ser asociada. Acuérdense que hay una restricción. No, me imagino que no. Hay una restricción ahí en la No, base. por eso era no asociada. No, me refería a partner, no, de colaborador. Sí. Ya, ok. Ahí parecería ser otra cosa ahí ya. Claro, ahí ya entramos en otro tipo de ámbito. Dejo a tu imaginación las palabras que van a... Vale. Ya, pues. Muchas gracias. Ahí me sumo a las palabras de la Fran del agradecimiento del trabajo que han hecho, que sabemos que ha sido arduo. Así que vamos que se puede. Sí, bueno, el tiempo pasa volando, así que lo mejor que podemos hacer ahora es ir cerrando la presentación de hoy día y dejarlos a ustedes trabajar, pero con esta opción de juntarnos de nuevo si es necesario. Si es que van apareciendo en el transcurso de la preparación de las postulaciones algunas dudas adicionales a las que vimos hoy día, ningún problema en que nos podamos volver a juntar. Hecho. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber Gracias a ustedes. participado. Gracias. Quedamos entonces también comprometidos con el correo que les vamos a compartir con la información